Hola. Hola. Bienvenido otra vez a Tardes de Cine con nosotros. Bueno, el día de hoy les queríamos contar que hace unos pocos días fuimos con los chiquillos a ver al cine en Normandía. Fuimos a ver la película El Planeta Salvaje. Que es muy buena. Sí, Muy recomendada. está muy muy buena. Así que esa será la película que les contaremos en este sexto capítulo. Bueno, primero para crear como ya el espacio para que comprendan las temáticas que presentaremos, decir de cuándo se realizó esta película. Fue hecha en 1973, dirigida por René Laux. Fue hecha durante la Guerra Fría, en un periodo bien complejo, donde se quisieron demostrar nuevas habilidades artísticas y reflexiones muy profundas. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y tomando el contexto igual de que igual era un tiempo bien oscuro, que una película se haya hecho durante esos años, igual impresionante. Claro, y aparte la temática que aborda es como harto revolucionaria para la época. Así que es una película que refleja las preocupaciones de su tiempo, aborda esos temas de libertad, la opresión y la convivencia que se puede ver en nuestra sociedad dentro de todo ámbito como el clima político. Creo que una de las temáticas que es bastante notoria e importante en la película es la dominación y la opresión. Sí, yo puedo profundizar sobre ese tema. Lo compararemos con lo que estaba pasando en ese entonces en nuestro mismo país. Si bien sabemos que en 1973, cuando fue publicada la película, a la vez Chile estaba viviendo en una dictadura marcada por dominación y por opresión por parte de un Estado corrupto, en el cual ciertos grupos sociales se veían muy afectados por la invisibilidad que les brindaban. Esta invisibilidad no solamente era social, sino que también era como física y emocional. Muchas personas fueran silenciados, ocultaban cerdos de tortura, donde el miedo se convirtió en un método de control. Por ejemplo, en El Planeta Salvaje ocurre algo similar. ¿Por qué? Porque los humanos son reducidos a ser insignificantes por una fuerza dominante que los vigila y castiga. Como tanto en la dictadura como en la película, el poder busca eliminar la capacidad de pensar y también de resistir, demostrando que en verdad como que la opresión no solo se destruye el cuerpo, sino que también el espíritu, la memoria y en sí el alma de una persona. Creo que me parece súper interesante como esa comparación que haces, porque si bien la película se hizo mucho antes de la dictadura, igual se puede hacer una relación entre ambas cosas. Sí, además que la idea de que los humanos podrían ser como considerados como mascotas por una civilización como más avanzada no es solo una presentación como física, sino que también una reflexión sobre las jerarquías que existen como entre las razas o los grupos sociales que hay actualmente. También decir cómo eso se ve en ámbitos presentados en la película. Porque, por ejemplo, usa unos colores bien poco comunes que refuerzan como esa sensación como de quizás un mundo extraño que simboliza todas estas problemáticas. También en cuanto a los sonoros, la música también combina unos sonidos psicodélicos y sintetizadores que crean una atmósfera mucho más hipnótica. Oye, sí, como el soundtrack estaba muy bien elegido, complementaba muy bien como con el estilo de dibujo. Sí, el dibujo era como muy así hipnotizante. Sí, además que el uso de los colores y el significado que tienen también como que al final son esos pequeños detalles de la película como que hacen que calce todo al final. Sí, de hecho mientras yo quise investigar sobre esto, descubrí que esto fue creado con la técnica de recortes que dan como esa impresión mecánica, lo que igual creo que es como quizás algo inquietante. Sí, igual como que daba ese cierto miedo. Esos personajes, los drags, dentro del narrativo de esta película utiliza esa ciencia ficción como una metáfora social, ya que la relación de ellos, una especie dominante, con los Soms, los humanos oprimidos, reflexiona sobre el poder, la desigualdad y la resistencia, ya que lo hace para convertir esta película, y por qué me gusta, en una obra única. También deberíamos hablar como de la ilustración del poder y de cómo se puede ver en hechos que pasaron en la realidad y cómo se muestra en la película también. Una parte, el poder se ve más que nada representado por los drags, que son estos seres azules, ya que son ellos quienes cuentan con el poder absoluto en la trama. Y esto se ve como más que nada cuando al principio full los dominan y los controlan a los humanos desde que son bebés, y los tratan como si fueran animales domésticos.
Sí, me dio mucho la impresión de que los humanos éramos como prácticamente como perros, como los perros que son para nosotros. Sí. Sí, como que les ponían ropa, les ponían collares, los ponían a pelear, entonces como que se nota ahí como un poder y una dominación por parte de ellos. Por otro lado, también los drags son quienes tienen harto poder porque ellos, al contar como con todo el conocimiento, lo usan como poder ante los humanos. Ellos, como que los drags saben, pero los humanos no. Pero ya sabemos que más adelante los humanos empiezan a tener conocimiento y empiezan a pasar ya otras cosas. Se ve mucho la represión por parte de los drags porque los humanos los tenían alejados de todo, o sea, los tenían súper aislados del conocimiento, de cualquier acción propia de los humanos. Entonces, los drags, al no considerar a los humanos como seres racionales, esta negación simbólica es un primer paso a la represión. Igual, algo que me gusta de la película es que esas representaciones de ciertos escenarios también ayudan mucho como a esa estética tan perturbadora que tiene. Sí. Sí, es verdad. La verdad, lo que también como para acompañar a lo que dijo la Magda, al fin y al cabo todo eso es como una demostración de una deshumanización. Como que, volviendo al tema de lo que pasó en 1973, como en nuestro país, como que el Estado trató como a los opositores, los comunistas en sí, como, no como con seres humanos con derechos, sino como enemigos que deberían ser como sí o sí eliminados en el país. Como que esta pérdida de empatía y de negación al valor humano refleja como una profunda deshumanización en ese entonces. Sí. Y lo mismo pasa, yo creo que como en la película, que ocurre algo similar con los OMS, que los humanos, que son tratados como por los drags, como simplemente animales o juguetes, como sin reconocer como su conciencia ni la capacidad de sentir que tienen los humanos. Entonces, tanto como en la dictadura, que es un hecho que nosotros igual manejamos bien, como en la película se revela como una cierta deshumanización que surge con el miedo de la ambición que hacen un grupo que se crea a derecho a dominar al otro. Entonces, una crítica profunda a la pérdida de empatía y el abuso de poder. Recuerda, como mencioné al principio, esta igual se hizo durante el periodo de la Guerra Fría. Aunque igual ustedes creen que quizás el mensaje que da sea como transversal y se pueda dar hoy en día. Sí, yo creo que sí. Igual siento yo como que en verdad prácticamente para eso es el cine, como para expresar como lo que pasa, un contexto como sociocultural del momento del país. Por ejemplo, lo mismo que en el momento que se creó estaban pasando por una guerra, igual se puede ver como esa cierta, como que querían expresar como cierta raza que se crea dominante podía como domesticar o era superior a otros. Claro. Y lastimosamente son ideas que hasta hoy en día siguen vigentes. Sí, hasta hoy en día se le puede, a pesar de que la película sea súper antigua, se le puede hacer ese vínculo con la actualidad hoy en día. Sí, creo que también lo que dices es muy importante y se relaciona mucho con el tema de la libertad en la película, también de la libertad tanto en la vida real como en la ficción. Porque, por ejemplo, en la película la libertad se puede ver al principio, bueno, los humanos eran dominados, pero a medida que obtuvieron conocimiento y todo, al final ellos obtuvieron su libertad a través del aprendizaje, el conocimiento, el aprender, las experiencias y todo. Claro, como en ese momento en el que el humano escuchaba las clases de la niña drag, Sí. y ahí empezó a obtener conocimiento que al final le sirvió mucho al desarrollo de la película. Como que se podría decir que el conocimiento ayuda a la libertad, el conocimiento nos da libertad. Sí, es como una base principal. Sí, también siguiendo por ahí esa referencia que haces directamente a la película, el mismo final también tiene muchas simbologías, creo yo. Como tratan de decir la creación de la tierra, también cuando los propios drags ven que estos son una amenaza real, es porque, claro, aun siendo una especie superior a como se plantea a los humanos, no tenían tantas diferencias. Por eso, como dije antes, creo que es una experiencia que podemos vivir bastante transversal para nuestra sociedad. Sí. Oye, no puedo evitar tocar el tema de que me gusta mucho
como que el cine normandí priorice como proyectar películas que no necesariamente son nuevas, como que a diferencia de los demás cines no busca como el mainstream, como se podría decir, sino que proyecta películas que quizás tienen otros tonos, que son antiguas. Claro. Igual eso se valora mucho porque nos permite reflexionar o conocer como contextos socioculturales de otras épocas. Claro. Sí, porque es importante igual que se sigan dando esas películas que tienen mensajes y que no necesariamente tienen que ser las mismas o las actuales. Claro, y aparte, pucha, por más que haya sido situaciones que hayan pasado hace muchos años, uno las sigue recordando porque es la memoria al final. Sí. Sí, siento que el espacio del Cine Lombardí es un muy buen espacio como para recordar ese tipo de películas que tienen un significado y tienen una profundidad y como que necesitan transmitir algo hacia el receptor, y que al final del día como que uno siempre se queda con lo que aprendió de la película, o como que siempre trata de hablar sobre el significado de ella con otras personas. Me encanta el mensaje que deja y de verdad a mí me gustó mucho. Me gustó la animación, el soundtrack y, como dije, el mensaje que deja. Sí, a mí también me gustó mucho eso. Porque al final el cine, más allá de proyectar simplemente como películas, proyectan ideas, sueños y emociones que contribuyen al final a la formación de nuestro pensamiento crítico y reflexivo. Igual, entonces sí, me encantó. Yo creo que quizás la película no era para cualquiera, sí sigue un curso un poco lento, pero es importante comprender lo que quiere mostrarnos. Claro, sí. Por eso nosotros, bueno, voy a hablar por todos, les recomiendo que vayan a ver esta película. Eso, esperamos que les haya gustado, que se diviertan, suscríbanse y activen la campanita. Eso, Eso, besos, chao.